Acepto lo de hermana menor, ahora que los niños y las niñas somos sujetos de derecho, por eso. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores. Yo quiero hacer algunos aportes, en primer lugar, teórico-conceptuales, porque la invitación y el panel habla de cómo construir una sociedad con igualdad de oportunidades. Eso, a mí me gustaría, en primer lugar, decir que no alcanza con la igualdad de oportunidades. A lo largo de la evolución teórica, conceptual y jurídica, hemos pasado de hablar de igualdad formal o ante la ley, y hubo a lo largo del tiempo un avance muy importante cuando, sobre todo desde el ámbito educativo, se acuñó este concepto de igualdad de oportunidades, que después se extendió a otras áreas. De hecho, los primeros planes de igualdad de las mujeres eran de pari opportunità en Italia, y hablaba de oportunidades. La igualdad de oportunidades garantiza un punto de partida, pero no un punto de llegada, ni tampoco igualdad de trato. Entonces, nosotras las feministas fuimos también a lo largo de la historia del desarrollo conceptual de estos últimos 30 años, generando acciones, y sobre todo los últimos tratados en materia de derechos humanos, la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, lo plantean de una manera más fuerte, y muchísimas normas y constituciones ahora a lo largo del mundo ya empiezan a hablar de igualdad real de oportunidades y de trato. A nosotros nos gusta hablar de igualdad real. Igualdad real es cuando se van a garantizar igualdad de resultados, no puntos de partida, sino resultados. Por supuesto, esto implica un debate ideológico donde, a pesar de que se garantizan en términos constitucionales la igualdad, y eso no debería ser motivo de debate entre las izquierdas o las derechas, obviamente todos sabemos que quienes defendemos el concepto de igualdad real estamos defendiendo la necesidad de acciones afirmativas, ¿sí? Acciones afirmativas que sean el remedio para que frente a situaciones de desigualdad estructural se puedan instituir medidas, en algunos casos temporarias, y en otras medidas ya no transitorias, sino a veces de medio y a veces de fin, que garanticen igualdad de resultados. El ejemplo remanido era el porcentaje de mujeres en la ley de cupos, pero podemos citar ejemplos que tienen que ver con la educación o con el trabajo, la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo, la inclusión de los afro en las universidades. Ahora, por ejemplo, el presidente Lula tomó fuertes medidas de acción afirmativa, determinó que en las universidades el cupo de las universidades públicas es un 50% para las personas por debajo de la línea de pobreza, y dentro de ese cupo del 50% de las personas por debajo de la línea de pobreza, el 80% es para los afrodescendientes. Eso fue no sencillo y con mucha discusión de grupos, de sectores, y por supuesto cuando las acciones afirmativas avanzan, sea de género, de discapacidad, de jóvenes o de lo que fuera, o de pobreza, o de cuestiones de etnicidad, en muchos casos generan debates y rispideces. Pero a mí me gustaría propiciar en este panel un criterio que apunte ya a la igualdad real y que no se conforme con la igualdad de oportunidades. Esto, en términos de género, la igualdad real es lo que llamamos paridad, que a algunos les atemoriza porque creen que es un matemático 50 y 50. Paridad es un concepto teórico también que tiene que ver con ser pares, reconocer al otro como par, que es un concepto más fuerte, que es reconocer al otro como un ciudadano par, como un otro, pero par. Lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de las políticas públicas es que han estado estructuradas sobre la lógica de un grupo hegemónico. A mí me gusta decir varones blancos heterosexuales de clases medias acomodadas y con auto, diría Tonucci, que han diseñado en los estados, en las ciudades, el derecho, y se piensan a los otros, en el mejor de los casos y desde la lógica del liberalismo, en el respeto de las minorías, los que no deben ser discriminados, pero la lógica teórica de la no discriminación o de la tolerancia
es que habemos unos que somos mayorías y otros que son minorías que no deben ser discriminadas porque es políticamente incorrecto en la lógica del liberalismo. Bueno, en primer lugar, todos estos conceptos están refutados porque las discriminadas son mayorías, grandes mayorías, ¿sí? Las discriminadas son grandes mayorías, por pobreza ni nada en todo el continente, y si tomamos el continente en su conjunto, los afrodescendientes, los indígenas, las mujeres, somos todas mayorías discriminadas. Esto puede tener distintos aterrizajes en cada país, pero claramente en Argentina los pobres y las mujeres somos mayorías que seguimos siendo discriminadas material y culturalmente. Y luego se puede agregar ingredientes que tienen que ver con otros grupos que no son mayoritarios, pero por supuesto que también deberían ser incluidos. Y que también nos preocupa que se los trate como grupos vulnerables. No hay grupos vulnerables, son grupos vulnerados. Son grupos que han sido violados en sus derechos y por razones políticas, económicas o sociales han sido llevados a esta condición. Me gustaría decir también que además de querer que hablemos de igualdad real, me gustaría que pusiéramos el acento en que la desigualdad no es solo material, ¿sí? Aunque reparáramos la inequitativa distribución de la riqueza material, también hay inequitativa distribución de la riqueza cultural. Y gran parte del problema hay una retroalimentación entre la inequitativa distribución de la riqueza y la batalla cultural por la diversidad en términos de vida, ¿sí? Nunca se sabe si es primero lo uno o lo otro, pero esos prejuicios y la distribución inequitativa se retroalimentan entre sí.